Hola familia, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a esta directa en la que he sido guiada para proveerles con mensajes de motivación y de inspiración, especialmente debido a que en estos momentos el espíritu me está dejando saber que es una de las maneras en que podemos guiar, ¿verdad? A todas aquellas personas que se sientan atraídas por estos videos a recordar conocimientos que nos empoderen, ¿ok? Yo sé que hay una ola muy grande de negatividad en este momento que nos está creando ese nivel de intranquilidad que nos hace sentir como que nos estamos ahogando. Pero recuerden que en el mundo material las energías se dividen, se polarizan. Y cuando no estamos acostumbrados a tener ese nivel de paciencia y de saber esperar a que nos llegue toda la información en una forma más completa, nuestra tendencia es de reaccionar. Entonces, una de las cosas que me están guiando y me están inspirando a hacer es, a lo mejor puede hacer que suceda una vez a la semana, puede hacer que suceda más veces, todo dependiendo cómo yo vaya sintiendo estas energías y esta conexión con la conciencia colectiva, y es de poder escoger una carta de astrología para ver las influencias cósmicas del momento, cómo nos están afectando y darles un mensaje de otro oráculo que nos motive. Yo estaba pensando que llamarle a estas directas sanación, pero el espíritu me dice que si utilizo sanación o la palabra sanando, pues estamos contribuyendo a hacernos creer que ese proceso no está completo. Entonces estamos transmitiendo una energía de que tenemos que seguir trabajando y seguir sanando, y es algo que no tiene fin. La idea aquí es de transmutar una intención en la que sabemos que ya hemos sanado, pero todo es cuestión de poner al día a nuestra personalidad y a nuestra mente y a nuestros valores y principios con la idea de que ya lo hemos hecho y que ya estamos empoderados, y empezar a actuar aún más, ¿verdad? O más a menudo desde ese punto de vista. Entonces he decidido llamarlo empoderamiento. Cómo utilizar un conocimiento que nos empodera y nos pone en práctica. Entonces van a encontrar que de todas los nombres de las listas que yo tengo en mi canal, el mensaje va a ser el empoderamiento del día, ¿verdad? O la inspiración del día. Sobre todo, no sé, cuando decida llamarlo, lo van a ver, la inspiración del día. Ok, entonces, familia, la influencia cósmica que salió hoy fue Tauros virado al revés. Cuando la carta viene virada al revés, aquí el espíritu me está enseñando que hay una polaridad. Estamos trabajando con la materia, dentro de la materia. Pues bien, ¿qué es lo que representa Tauros? Tauros tiene mucho que ver con la estabilidad económica, tiene mucho que ver con la apariencia, tiene mucho que ver con las cosas, el arte, ¿verdad? Cosas maravillosas, tiene mucho que ver con el amor propio. Eh, a un nivel espiritual tiene mucho que ver con nuestros dones. Y claro, dentro de nuestros dones tenemos que mantener en cuenta también nuestras limitaciones. Cuando viene virada al revés, pues ponte a pensar que si significa al derecho estabilidad económica, pues puede hacer que estemos sintiendo una falta de esa estabilidad. Si no hemos estado muy conscientes acerca de cómo mantener y sostener una imagen auténtica, pues tenemos que ir a lo contrario. Entonces, aquí nos está hablando que tenemos que entrar a la dualidad, especialmente al inconsciente o al aspecto limitado en nosotros, ¿verdad? Esto es uno de esos momentos que tenemos una influencia de trabajar con el aspecto más limitado. Y claro, si tienes dones, si estás consciente de cuáles son, y si te sientes orgulloso, orgullosa de tener esos dones, pues
también debes de sentirte orgulloso de tus limitaciones, no para seguirlas alimentando, sino para irlas transformando en una forma que te beneficie a ti, pero también beneficie a otros. Un ejemplo, si alguien me pide que haga algo y yo no estoy en una posición para hacerlo, en vez de decirle que sí a esa persona para quedar bien y para demostrar algo que no soy en ese momento, pues es muy auténtico y muy lindo y muy beneficioso para mí en ese momento de dejarte saber, mira, lo siento de todo corazón, aunque me gustaría ayudarte, pero no lo puedo hacer porque no estoy en esas condiciones. Si la persona reacciona en una forma negativa, ese es problema de esa persona. No quiere decir que a uno no le importe, pero simplemente no es tu responsabilidad de asumir una situación en ese momento donde tú no estás en un estado de ánimo o estás en condiciones para hacerlo. Entonces, el hecho de que quieras quedar bien y comprometerte a hacerlo va a ser mucho más perjudicial a largo plazo para ti y para esa persona, porque de ahí es donde nace el resentimiento. Entonces, es mucho mejor, aunque quedes mal y a la persona no le guste, ser honesto y saberte frenar y decir, mira, no puedo, no estoy en condiciones para hacerlo, que decir que sí. Eso tiene mucho que ver con el trabajo de cambiar y transformar nuestras limitaciones. En ese momento reconociste que tienes una limitación, pero el hacerlo en esa forma y ser honesto con otras personas es como el universo termina ayudándote en una forma que no es solamente momentánea, pero lo hace a largo plazo. ¿Cómo lo va a hacer? Todo depende de ti, de tu paciencia y de tu poder de observación para notar cómo el universo viene y te beneficia por haber tenido ese momento de honestidad y de sinceridad. Ok, conjunto con esta carta viene otro mensaje que dice inquebrantable. Me mantengo firme ante el miedo, acepto el reto con calma. Estoy decidido a pensar con suavidad y calma. Salen dos animales como medicina en este ciclo. Uno viene siendo la serpiente. La serpiente es un animal que representa mucho nuestro fuego, nuestra energía divina, la energía que utilizamos todos los días a la hora de levantarnos y decidir lo que estamos haciendo y estar decidiendo y haciendo lo que en ese momento, ¿verdad?, necesitamos hacer. Toda energía que tú utilizas durante el día tiene mucho que ver con tu fuego. Claro que tu fuego también tú lo utilizas mentalmente para analizar, para reflexionar, para pensar. Todo lo que nos permite a nosotros hacer cosas en el mundo físico proviene de la energía divina que también viene, ¿verdad?, representa el elemento fuego. Entonces, la serpiente es interesante porque habla de una medicina que es un poco rara, ya que es la que nos invita a experimentar la vida mediante la mordida de la serpiente. Esto es una metáfora que están usando aquí para entender que a veces lo que nos experimentamos como forma de veneno, ¿verdad?, esas experiencias bien negativas, tanto mentalmente como físico, como espiritualmente o emocional, viene siendo parte de la creación que nos permite transmutar energías como la sexualidad, como los poderes psíquicos, como la alquimia, la reproducción, pero también la ascensión de conciencia, que tiene mucho que ver también con la inmortalidad. Eso es interesante porque estos ciclos que representan la muerte y el renacimiento son amplificados por la pérdida de la piel de la serpiente. Cuando la serpiente pierde su piel, ahí es donde, ¿verdad?, demuestra este concepto de cambio y transformación que todos pasamos, donde renacemos
y después, ¿verdad? Pasamos por un proceso de florecimiento hasta que volvemos a morir. Pues todos estos procesos representan la conciencia cósmica y la habilidad de experimentar esos procesos sin sentir resistencia. ¿Ok? So, aquí es algo que yo les expliqué a los Virgos en la última lectura, que cuando empezamos a entender que las tensiones y los conflictos vienen a convertirse, representan oportunidades para nosotros entender cómo trabajar con nosotros mismos, ¿verdad? Cómo observar y reflexionar y entender lo que esos conflictos nos están tratando de enseñar para ayudarnos a expandir nuestra conciencia y trabajar desde otro punto de vista donde no tengamos que seguir alimentando esos desbalances, pues ahí es donde viene el crecimiento. Entonces, aquí hablan de Thoth, es interesante, Mercurio, que Thoth fue un ser en Atlántida muy sabio, que después regresó como Hermes en el tiempo del Imperio Romano y fue el padre de la alquimia. El padre de la alquimia representando cómo es que mezclamos, ¿verdad? Vibraciones y frecuencias muy diferentes. Cuando tenemos desbalance, a veces es porque no sabemos cómo trabajar con dos vibraciones muy diferentes, porque la mente no trae el conocimiento, no ha aprendido el conocimiento de cómo ir trabajando con esa polaridad. Entonces, esas tensiones, ¿verdad? Recuerden que nuestra vida es un espejo de lo que somos nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, ¿qué te dice tu espejo? El espejo de tu vida, ¿verdad? ¿Qué te dice? Porque normalmente estamos lidiando con muchas cosas buenas y a la misma vez con las malas. Y sin embargo, el espejo de nuestra vida a veces nos tiende a alarnos para poder, para enfocarnos en el aspecto más malo en vez del más bueno. Y sabemos que tenemos los dos, pero debido a que el malo nos trae tanta molestia que a veces, como no sabemos cómo resolverlo, pues nos ala y nos conlleva a sacarnos del balance, a sacarnos de nuestro centro. Entonces recuerda que todo lo que se está presentando en tu vida es un espejo de tu mundo interno. Entonces, para tú poder cambiar ese espejo externo, tienes que empezarlo a hacerlo internamente. Y es de ahí el por qué la medicina de la serpiente nos enseña a un nivel personal que nosotros somos seres universales. Que cuando empezamos a aceptar todos los aspectos en nuestra vida, podemos transmutar el fuego interno, ¿verdad? En forma de medicina. Eso quiere decir que cuando empezamos a entender que somos seres divinos, universales, y empezamos a notar, ¿verdad? El espejo de nuestra vida, aquello que no nos gusta, recuerda que regresando a la idea de que soy un ser universal, yo reconozco que tengo la capacidad de cómo limpiar ese espejo y no dejarme, ¿verdad?, influenciar y dejarme llevar por la suciedad de ese espejo. Yo tengo el poder de cambiarlo. La otra medicina tiene que ver con el murciélago y es interesante que estamos hablando con el 6. La serpiente viene con el 6 y el murciélago viene con el 4 y el 2. Entonces, la numerología, siempre miren la numerología. Esto es, aquí, ¿verdad? Te están dando más información acerca del renacimiento. Sabemos que la serpiente nos habla de los cambios y las transformaciones requieren que algo muera, supuestamente porque nada muere, pero se transforme para que haya un renacimiento. Mientras que esta está hablando ahora del renacimiento y del misterio, ¿verdad?, que hay en ese proceso. Y aquí es donde se refiere a las tribus de Mesoamérica y las leyendas del murciélago, donde hablan que habían creencias, especialmente en el budismo, que todavía las hay, acerca de la reencarnación. Claro que para mí no es la reencarnación, es más bien la encarnación, porque el espíritu encarna en un nuevo cuerpo, pero bajo diferente personalidad.
reencarnación sugiere que nuestra personalidad vuelve a encarnar en otro cuerpo, pero no es la misma, entonces es encarnación. El murciélago es símbolo del renacimiento y ha sido un símbolo por muchas épocas de lo mismo, especialmente de las civilizaciones de los aztecas, los toltecas, de los mayas. ¿Ok? So, es un simbolismo que también marca la muerte del chamán, la idea del chamán, que es un ritual donde el sanador se inicia, ¿verdad? Pasa por una muerte para poder volver a renacer. Esto todo es muy simbólico, pero sabemos que en estas prácticas chamánicas lo hacen. Es parte de tu identidad. Haciendo ayahuasca es una de las formas en que uno lo puede hacer, que ayahuasca te lleva a las profundidades de tu ser, te hace ver aspectos en ti limitados que necesitas cambiar y transformar, y en ese proceso de reconocimiento pasas por una muerte en el que te rindes a la realidad de que tú eres un ser eterno y que esa forma de pensar muere en ti y se cambia para algo mejor. Esa es parte de la muerte, ¿no? Entonces, todos aquellos rituales que nos conlleven a pasar por un proceso de cambio y transformación autoconsciente, ¿verdad? Que te permita verte a ti en ese espejo sin negar, ni resistir, ni de pensar que porque tú aceptes una limitación, no eres capaz de poderla cambiar, es lo que te permite, ¿verdad?, tener un renacimiento que tiene todo que ver con la energía del murciélago. Entonces, con esta inspiración los quiero dejar con la idea es que todo lo que te pueda pasar en este momento que te ayude, te esté haciendo sentir limitado, que no lo aceptes como tal, sino es una programación con la que tú estás acostumbrado a utilizar, que te hace sentir así, pero no es verdad. Recuerda que eres un ser universal divino, que tienes todo el potencial para poder cambiar y transformar tus limitaciones en beneficios, pero todo está en que tú aceptes que trabajas con algo que no te conviene y dejar que la fuerza tuya interna, la fuerza tuya divina, la fuerza tuya cósmica te traiga el conocimiento para que tú sepas recibirlo y después utilizarlo a beneficio tuyo. Entonces, con ese mensaje los dejo. Muchas gracias por haber estado aquí. Bendiciones.